Hola, hola compañeras de pedagogía, estamos aquí nuevamente para iniciar nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase por lo que se refiere a este sábado. Lo que viene siendo una materia nueva, un curso nuevo, nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, que es la didáctica. Dijimos que la didáctica, compañeros, es una parte de lo que viene siendo o una área o una rama de la pedagogía en general, que más que una área doctrinaria o teórica de reflexión, de análisis, de pensamiento, más bien es una rama o parte de la pedagogía práctica, aplicada. Si la didáctica no es una ciencia de teóricos, de pensadores, sino es una ciencia de aplicación de aspecto operativo. Hemos visto también en clase anterior el aspecto importante de la didáctica, que es la didáctica no le interesa tanto el contenido, es decir, qué es lo que vamos a decir. Los mayas, historia, evolución, terminación, etcétera. ¿Qué parte o cuáles son los temas de una materia para poder impartir? ¿Qué vamos a ver dentro de esa materia? A la didáctica le interesa más bien el cómo lo vamos a transmitir. No es el qué vamos a transmitir, sino el cómo lo vamos a transmitir. Por tanto, la didáctica te daba algunos ejemplos, nos va a proporcionar a los maestros las técnicas, los recursos, los materiales, los medios a través del cual se nos pueda facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del cual podamos transmitir el conocimiento, sobre todo cuando uno empieza como maestro, pues siempre nos queda esa situación, bueno, ¿y qué voy a decir? ¿O cómo lo voy a decir? ¿O qué les voy a dar en el transcurso de mediodía, antes de mediodía? Porque aún les falta más tiempo para sus clases. Eso es justamente lo que espero vayas entendiendo de lo que es la didáctica. Una parte de la pedagogía de educación práctica y donde más que de análisis es poner en práctica, poner en los hechos, hacer que la didáctica sea también operativa, manejando el material, el recurso, los instrumentos propios de cada una de las ciencias. Te decía, es obvio que en geografía va a ser difícil que el maestro junto con su grupo se vayan, tomen un vuelo, un avión, hagan un recorrido al mundo para que el alumno pueda apreciar los continentes, los océanos y todo cuanto pueda verse desde el cielo para enriquecer la clase de geografía, para hacer que el alumno visualice mejor los continentes, lo que se conoce como la biosfera, no, pero sí la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera y lo que viene siendo la corteza terrestre o litosfera. Seguramente sería una clase interesante, una clase muy simbólica de lo que el maestro nos quiere decir sobre estas esferas que constituyen a la Tierra. La litosfera o corteza terrestre, la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera o los ríos o las corrientes de agua o los cuerpos de agua que existen en la Tierra. Ante esta imposibilidad de hacer este viaje en grupo para efectos didácticos o prácticos, la didáctica pues nos muestra o nos puede decir, ahí está un globo terráqueo. Ahí están unos mapamundis de tamaño grande o mapas del continente o del mundo donde el alumno pueda visualizar, pueda percatarse de qué tan grande es el mundo, de cómo está constituido, cómo está África, cómo está América, cómo está Europa, cómo está Asia. Dentro de esos continentes, los países más destacados como son Japón, como son Rusia, para efectos, y China para efectos de lo que es el continente asiático, como quizás otros más, la India, pues son ejemplos. Y de esta manera, hacer que entonces lo teórico se convierta en hechos, en cosas prácticas para dar el conocimiento del educando. Veamos ahora algunas nociones sobre lo que viene siendo didáctica y sobre todo sobre lo que es su contenido o campo de estudio, mejor dicho. La didáctica, compañeros, como parte de la pedagogía, a su vez se divide en tres partes.
la didáctica matética, la didáctica sistemática y la didáctica metódica. Como lo hemos visto, las áreas o las ramas que abarca la pedagogía a su vez pueden dividirse en subramas, por así decir. Recordemos lo que vimos en clases anteriores, que las ciencias de la educación se dividen en deontología pedagógica y metodología pedagógica. Y que dentro de la metodología pedagógica se encuentra la sociología de la educación, la biología de la educación y la psicología de la educación. Bueno, bajo esta perspectiva, la idea que hemos visto es una ciencia práctica. Se divide en tres: la didáctica matética, la didáctica sistemática y la didáctica metódica. ¿Cuál es la didáctica matética? Es la que se refiere al educando, al que aprende, por lo que se debe considerar algunas características o cualidades del mismo, como su madurez, sus verdaderas y reales posibilidades o potencial cognitivo que tenga, sus intereses, su capacidad intelectual, sus aptitudes. Para que la enseñanza sea eficiente, el profesor debe conocer, por tanto, al alumno. Como te he dicho y lo hemos visto en clase, la pedagogía está conformada por tres elementos fundamentales: el educando, el educador y el contenido materia, independientemente de otros elementos más. Pero para poder entender la enseñanza hay que entender que el alumno, es decir, el educando, pasa por diversas etapas evolutivas. Y que a diferencia de lo que se sostenía anteriormente en la antigüedad o en tiempos remotos, en donde el alumno era sometido igual que el adulto, pues se sostenía que un niño era igual que un adulto, que un niño era capaz de aprender lo mismo que un adulto, porque aún no se vislumbraba, no se visualizaba que las etapas evolutivas van transformando al ser humano y van cambiando, y que por tanto el niño está apto para también aprender lo mismo que el maduro o el hombre grande. La didáctica matética es la que se refiere al educando, a la persona que va a aprender, por lo que para tales efectos se debe considerar algunas características o cualidades del mismo, como son su estado de madurez. Eso sin un plan ofensivo, sin entender que pues todo es un proceso evolutivo. No es lo mismo tratar alumnos de preescolar que de secundaria. No es lo mismo tratar alumnos de primaria que de prepa. No es lo mismo tratar alumnos de prepa que de licenciatura. Porque en términos generales, la mayoría va llevando un proceso evolutivo de acuerdo a las edades. Decimos que de los 15 a los 18 es la prepa, claro, salvo excepciones. Que de los 12 a los 15 es la secundaria, que de los 6 a los 12 es la primaria, y así por el estilo. Que el maestro debe de entender quiénes son mis alumnos, sus habilidades, sus aptitudes, sus capacidades, su madurez, sus intereses, su edad intelectual, compañeros. Para que en un momento determinado sepa yo saber cuál es mi material humano, dicho con respecto a material humano o mi recurso humano, para poder trabajar. Un ejemplo muy sencillo. Sabemos, compañeros, que los pubertos, adolescentes, jóvenes, según les quieran llamar, lo que algunos llaman pubertad, otros llaman adolescencia, otros dicen que pubertad y adolescencia no es sino más que la juventud inicia a los 12 años, termina a los 18, y que por tanto te abarca pubertad y te abarca adolescencia. Pero bueno, hoy tenemos ahorita esos temas polémicos y analicemos lo siguiente. Es obvio que el puberto o adolescente o joven va a pasar por una serie de cambios físicos, emocionales, psicológicos, que van a trastocar completamente su conducta, su forma de ser. Es la etapa de los grandes cambios físicos, biológicos, que los seres humanos llevamos, donde aparece el vello púbico, donde los hombres se les engrosa la voz, hablan más fuerte, y la mujer se le hace un poquito menos fuerte. Es la etapa en donde los jóvenes tienen la atracción y el despertar hacia el sexo opuesto o hacia la pareja contraria.
y que además se siente atraído, se siente por razones obvias atrapado y atraído por lo que es la contraparte, es decir, el sexo opuesto, por así llamar. Es la etapa en que los genitales o los órganos sexuales masculinos y femeninos se desarrollan, donde la mujer crece en sus senos, donde ensancha su espalda y la cintura corta, donde dicho con respeto, pues sus caderas también llegan a crecer, inicia su periodo de menstruación, ya está apta, preparada para la fecundación y para los hijos, o al menos ya está preparando para eso, y que estos cambios de estrechamiento de caderas, de menstruación y cosas por eso, trae consigo malestares, molestias, dolores de cabeza, inquietudes, cambios de conducta, etcétera. Y en el hombre se da una situación similar, claro, bajo esta otra perspectiva. Entonces, como puedes ver, esta didáctica nos trata de visualizar y entender quién es el educando, qué características debe tener el educando de acuerdo al nivel en el cual nos encontramos, qué habilidades, aptitudes tiene y qué problemas viene atravesando. En la etapa de la rebeldía, la etapa del yo puedo, soy más que tú, la etapa en donde el joven se siente superior, siente que ya los papás ya somos anticuados, somos viejitos, tenemos ideas anticuadas y no los comprendemos. En la etapa difícil de las adicciones, donde todos pasamos, algunos sin ningún problema, muchos se quedaron, se estancaron ahí y no volvieron a salir, y otros, aunque cayeron, trataron o intentan por salir. Estas adicciones son el tabaquismo, cuánto joven es atraído por el tabaco, la drogadicción, cuánta joven también es atraído por esto, y lo que viene siendo también las enfermedades de transmisión sexual, dada la atracción que se siente en ese momento hacia la persona de sexo opuesto, se empieza el despertar sexual, el anhelo sexual, y empiezan los contagios que ahora aparecen pues de caricatura, la sífilis, la gonorrea, pero que ahora son sustituidas por el papiloma humano, por el VIH-Sida, que son transmisibles, que son contagiosas y que muchas pueden llevar a la persona a la muerte. Entonces, esto es justamente la didáctica matética. Se ve al educando, al que va a aprender, o se debe considerar algunas características o cualidades del mismo, como son su madurez, sus posibilidades, su interés, su capacidad intelectual, sus aptitudes, para que la enseñanza sea eficiente y el profesor debe conocer al alumno. Sabemos, y aunque nos duele a los que somos masculinos, sexo masculino, hombres, que es un hecho que la mujer madura más pronto que el hombre. Que los jóvenes hombres todavía siguen divirtiéndose, aventándose como niños infantiles, y la jovencita, la dama, más bien ya se fija en sí misma, en su belleza, en su arreglo, en su presentación, en su arreglo personal. Ya ella busca una relación seria o lo que se quiera, y los chavos todavía siguen pues con su fútbol, siguen todavía jugando, aventándose y no sé qué tantas cosas. Entonces, estos cambios o este aspecto hay que tomarlo en cuenta. La didáctica junto con la biología de la educación nos complementan el conocimiento del proceso evolutivo de los seres humanos para entender justamente quién es nuestro alumno. Y a entender quién es nuestro alumno, pues poderlo visualizar. Un ejemplo muy explícito que a mí con vergüenza me ha pasado, me pasó, y que no ponemos atención. Tenía un alumno que pues antes sacaba notas malas y su mamá no entendía por qué, y que hoy te vino a hablar conmigo. Si el niño, el joven o su hijo, impecables calificaciones primaria, impecables calificaciones secundaria, yo en prepa había dado el bajón y una de esas materias las que yo impartí. Entonces me decía, y dentro de todo, que aquello, que no, que sí, etcétera, etcétera, hacer la colación lo siguiente. Maestro, ¿y dónde se sienta mi hijo? Pues se sienta hasta atrás. Se sienta hasta atrás porque pues
Yo cuando llegué el salón ya estaba así integrado, ya estaba así, solamente hago cambios cuando están dando mucha lata, pero en fin, ahí los dejamos. Maestro, es que no sabe usted que mi hijo no ve bien. No sabe usted que mi hijo, aunque tiene lentes, tiene que estar adelante porque si no, no alcanza a ver nada. Entonces, fíjate, ahí estaba la causa por la cual el alumno bajó de calificaciones. Y la mamá y yo peleándonos. Porque yo en lo personal no me fijé en el detalle. La mamá y el alumno no me tuvieron la atención de decirme, oiga, ¿sabe qué? No puedo ver bien, me puedo pasar adelante. Y créeme que yo no me hubiera puesto, al contrario. A ver, joven, ¿sabes qué? Vete para atrás, vete para adelante, que tu compañero tiene problemas de vista y tiene que estar hasta adelante. Fíjate, hasta cuánto me enteré el problema que tiene este joven. Porque pues, sí, justifícale, son muchos alumnos, difícil va a estar viendo a cada uno de ellos. Pero esta situación y este comentario que salió sin querer y no recuerdo, oiga, ¿y dónde sienta mi hijo? Pues hasta atrás, señora. A él le gusta siempre hasta atrás, hasta el último está por allá. Pero es que eso que no sabe que mi hijo anda mal de la vista, no ve bien a pesar que tiene lentes, que él tiene que estar hasta adelante, señora. A mí nunca me dijeron nada, su hijo nunca me ha dicho nada. Y pues yo lo veo con lentes, pues lo veo como una persona quizás con problemas, pero no al semo que se me está comentando. Y en fin, ahí salió un problema precisamente por no fijarme, por no conocer a lo que viene siendo mi alumno. Y aunque yo no lo pueda conocer individualmente, cuando tenemos grupos de 30, de 40 y son 5, 7, 8, a veces es imposible, sí al menos entender el aspecto genérico de este tipo de personas. Si soy con adolescentes, pues en términos generales entiendo qué es ser adolescente, qué problemas o qué cambios vive y qué cosas le inquietan y qué cosas le alteran. Al conocer esto, pues es solamente que voy a cambiar mi actitud con este tipo de personas. Tenemos la didáctica sistemática. La didáctica sistemática se refiere al contenido, a las materias, a los objetivos que se pretenden alcanzar a través de los planes y programas de estudio. A través de la anterior didáctica ponemos, vamos a decirlo así, los ojos en el alumno. A través de la didáctica sistemática ponemos ahora los ojos y la atención en el contenido, en la materia, en los objetivos que se pretenden alcanzar, a través de las materias de los planes y programas de estudio, para saber hacia dónde van nuestros alumnos, hacia dónde van nuestras carreras. Yo que he trabajado mucho profesional, pues sí, tengo que estar al tanto porque aunque no hay muchos cambios entre una universidad y otra universidad, sí van a tener diferentes objetivos. Hay escuelas donde de plano el derecho va encaminado a una especialización en derecho laboral o en derecho penal o en derecho civil. Hay universidades que dan el derecho para que el alumno sea capaz y atender la problemática del derecho en general y no solamente en una sola parte. Entonces, esa parte o ese aspecto también hay que tomarlo en cuenta. Ver el contenido, ver por tanto los temas, los subtemas a los cuales los alumnos van a ser sometidos para poder mejor visualizar y entender los objetivos, las metas que se pretenden alcanzar a través de los planes y programas de estudio, que se conoce coloquialmente la famosa tira de materias. Está también la didáctica metódica. La didáctica metódica se refiere al ejercicio del trabajo didáctico, al arte de enseñar propiamente dicho, a los recursos, métodos y técnicas que habrán de emplearse por transmitir el maestro por el maestro para transmitir el conocimiento, la enseñanza. Es decir, el maestro no está solo. El maestro, y de acuerdo a la materia y a los temas, la didáctica nos enseña una gran cantidad de métodos, de técnicas, de material, que según la materia, según la esencia, el contenido de la materia y según los educandos, podemos manejar. Requiero una vez más el ejemplo anteriormente. Estoy dando culturas mesoamericanas, le hablo a los alumnos, le doy las características principales de los olmecas, toltecas, de los mayas, como es de los purépechas o tarascos y demás, este,
culturas mesoamericanas o prehispánicas, para reforzar ese conocimiento, para conservar ese conocimiento, pues tengo varias opciones. Una, busco en YouTube un video, un reportaje sobre lo mismo, para que lo que yo les expliqué, ahora ellos lo vean a través de imágenes, a través de un video o a través de un artículo. Dos, los mando al Museo de Antropología, que tomen fotografías, que tomen notas de lo más esencial y me hagan un ensayo, un trabajo sobre esa visita a antropología, donde van a ver lo que yo les dije, las culturas olmecas. La cultura olmeca hizo la cabeza colosal, los aztecas el calendario azteca, los toltecas hicieron los gigantes de Tula, y así por el estilo, ¿sí? O bien les digo, hay un libro con dibujos, con fotografías que habla sobre este tema, y para enriquecer y considerar el conocimiento que se va a dar, quiero que me lo lean, que lo consigan en tal lugar, tal parte, y que por tanto complementen lo que viene siendo lo mucho, lo poco les di. La didáctica metódica se refiere al ejercicio del trabajo didáctico, al arte de enseñar propiamente dicho, a los recursos, métodos y técnicas que habrán de emplearse por el maestro para transmitir el conocimiento o la enseñanza. ¿Cuál es el objetivo o el fin de la didáctica como parte de la pedagogía? Es ayudar al maestro. Esa es la didáctica, ayudar al maestro, para facilitarle su labor de transmitir el conocimiento a través de métodos, a través de técnicas, a través de recursos, a través de materiales, cuyo conocimiento y dominio le permita, por tanto, hacer su clase no monótona, sino dinámica. Hacer su clase participativa y no solamente del maestro que habla y habla. Su objetivo es facilitar al alumno la adquisición de conocimientos, claro. Si el maestro utiliza métodos, películas, videos, mapas, gráficas y cosas por el estilo, se facilita el conocimiento. Si por ejemplo en mi salón tengo un cuerpo humano conformado por sus partes, aparato digestivo, o tengo un esqueleto humano, obviamente de cartón o de lo que sea, y hablo del sistema óseo, y aprovecho ese esqueleto para explicar los huesos del cuerpo humano, pues se supone que entonces estoy facilitando el concepto. El alumno lo va a captar más, porque el fémur, X hueso que tengo, lo voy a decir, aquí está, este es el hueso. Ven en qué parte del esqueleto me dirijo, y entonces les digo ahora a ustedes, toquen la parte de su cuerpo para que localicen y sientan ese hueso. Es obvio que al ver dónde toqué yo el esqueleto que tengo ahí, ellos sabrán inmediatamente hacia dónde van, hacia qué parte de su cuerpo dirigen esta situación. Entonces, eso es justamente didáctica. Ayudar al maestro para facilitarle su labor de transmitir el conocimiento, proporcionándonos, orientándonos, sugiriéndonos métodos, técnicas, recursos, según la materia, según el tema. Para esa manera, el alumno también, visualmente, auditivamente o kinestésicamente, como dice la psicología, pueda mejor entender este tipo de temas, este tipo de culturas. Herramientas o instrumentos didácticos. Herramientas o instrumentos didácticos son las técnicas, métodos y recursos o material didáctico de apoyo al maestro para facilitar su labor de transmitir el conocimiento o enseñanza. ¿Qué dijimos? La didáctica está para apoyar, para ayudar al maestro, no echándole porras, no diciéndole o dándole consejos, no, sino dándole instrumentos, mecanismos, métodos, técnicas, para que tu maestro, y según el nivel y según la materia o los temas que vas a dar, sepas si es mejor pasarle unas diapositivas, si es mejor buscar en YouTube algún programa, algún video, algún reportaje sobre tal tema, si es mejor mandarlos
al Castillo de Chapultepec, al Museo de Antropología, algún otro museo, algún otro lugar donde el alumno pueda visualizar lo que le expliqué en la clase. La práctica, por tanto, me va a decir, maestro, aquí están estas técnicas, aquí están estos métodos, aquí está este material didáctico, recurso didáctico, para que según tu criterio, según tus alumnos o según este, las políticas, puedes aplicarlos. Entonces yo, maestro matemático, pues, el juego de geometría básico, fundamental en mi materia que voy a dar. Como químico, pues pedirle a la autoridad si tiene y darle una lista de, ¿cómo se dice?, de instrumentos o de apoyos que necesito para mis prácticas de laboratorio. Un matraz, una pipeta y no sé cuánta, un termómetro y no sé cuántas cosas más pueda yo solicitar para que cuando vaya a hacer mis prácticas tenga todo el material y mis alumnos, por tanto, puedan aprender de vida y correctamente. Las herramientas o instrumentos didácticos son las técnicas, métodos y recursos y material didáctico de apoyo al maestro para facilitar su labor de transmitir el conocimiento o lo que viene siendo la enseñanza. ¿Cuáles son estas técnicas y métodos didácticos? Las técnicas y métodos didácticos son los instrumentos o medios que facilita la didáctica al maestro y que, por tanto, el maestro emplea para propiciar la participación y actividad de los educandos en los trabajos de la clase, transformando la educación de pasiva a activa. Reitero, ¿qué son las técnicas y métodos didácticos? Son los instrumentos o medios que emplea el maestro para propiciar la participación y actividad de los educandos en los trabajos de la clase, transformando la educación de pasiva a activa. De esta manera, haciendo yo, empleando métodos, empleando técnicas bajo las cuales el alumno las va a poner en práctica, llevar a cabo, enriquecemos nuestra clase, dejamos de hacerla monótona y la convertimos en dinámica. Dejamos de hacerla aburrida para darle al menos un poquito más de viveza a la misma. Dentro de las muchas técnicas que existen, son cerca de 25, vamos a mencionar a guisa de ejemplo algunas de ellas, que nos pone la didáctica a nuestra disposición para que según la materia y según el tipo de alumnos podemos emplear algunas de ellas. No necesariamente todas se pueden utilizar porque no todas las materias vienen siendo lo mismo. No es lo mismo matemáticas que civismo. No es lo mismo química que sociología. No es lo mismo física que lo que viene siendo la historia de México. En fin, entre las muchas técnicas está la famosa técnica exegética o también llamada técnica de lectura comentada. Consiste en leer y comentar los textos, libros u obras representativas o relacionadas con un tema o asunto por su complejidad o problemática. Ejemplo, el aborto, la eutanasia, el neoliberalismo. Consiste en un autor por sus características o estilo propio. Carlos Fuentes, Carlos Marx, Octavio Paz y algún otro más de los muchos que hay. O bien, una disciplina o materia por sus enfoques o aspectos que comprende. Una disciplina o materia por sus enfoques o aspectos que comprende. Y ejemplo tenemos con la literatura. Sabemos que la literatura, compañeros, abarca varios géneros literarios o subgéneros literarios. Y por tanto hay que ver estos diversos enfoques o puntos de vista sobre lo que viene siendo este tipo de actividad. La técnica exegética o lectura comentada, fíjate bien, es cuando todos van a participar. ¿Por qué? Porque brevemente y con anticipación les dejé que leyeran un libro.
Y como no todos van a entender lo mismo o van a captar lo mismo, entonces a través de la lluvia de ideas se va a ir conformando y se va a ir integrando lo que realmente se dice en la obra y por tanto todos vamos a aprovechar y enriquecemos nuestra clase. Consiste en leer y comentar los textos, libros u obras representativas o relacionadas con un tema, con un autor o con una disciplina o materia. El Quijote de la Mancha, que una vez leí que tiene más de 100 personajes, o la Ilíada y la Odisea, que son textos donde te trae una gran cantidad de personas, pero muchísimos personajes, pues hacer este tipo de trabajo y en la que todos participan. A ver, jóvenes, el día de mañana vamos a hablar sobre los personajes principales, sus hechos heroicos o acontecimientos, y quiero por tanto la participación de todos. Porque como no todos a lo mejor vamos a terminar de leer la lectura, o porque a lo mejor no todos vamos a comprender la misma lectura de igual manera, pues entre todos van aportando, van haciendo la clase activa y vamos conformando un resumen, un ensayo o una síntesis de lo que viene siendo esas obras complejas o amplias, o de algún autor. Que siendo muchas las obras de Gabriel García Márquez o de Octavio Paz, pues no faltará que alguien mencione una, no faltará que otro mencione otras dos, y uno más que mencione una tercera o una cuarta, y de esta manera entenderemos que las obras principales de Octavio Paz fueron cuatro o fueron cinco, y que son fulana, sultana y mengana. Otra técnica es la famosa técnica biográfica. La técnica biográfica consiste en exponer o explicar la materia o el tema, los hechos o problemas, pero a través del relato de las vidas de los personajes o principales figuras que participaron en los mismos, siendo muy común en la filosofía, en la literatura y en la historia. Sabemos que, por ejemplo, en filosofía hay una gran cantidad de filósofos, los presocráticos, o los clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y como son muy complejos en lo que viene siendo, compañeros, su, su obra filosófica, porque son muy complejos en su obra filosófica y en los temas que abarcan o que comprenden, entonces vamos a pedirle a los alumnos que participen. ¿Cómo? Pues que manejen la técnica biográfica, para que nos expongan el tema, pero a través del relato de la vida de los personajes o figuras principales, que pasaron en los mismos, siendo muy común en la filosofía. Por ejemplo, la independencia de México pues, es tan compleja, aunque fue de 11 años, 1821, 1810, perdón, 1821, pues habla de una gran cantidad de personajes. Hidalgo, Allende, Abasolo, José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Miguel Domínguez, José María Morelos y Pavón, Nicolás Bravo, Javier Torres Mina, Iturbide, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y muchos más que están por ahí. Siendo tan complejo este tema y tan vastos los autores o los protagonistas de este hecho histórico, entonces se pide que los alumnos expongan la vida de Hidalgo, la obra de Hidalgo, la de Morelos, la de Javier Mina, y de esa manera, entre todos, enriquecemos la clase. Quizás el maestro dé las cosas de forma genérica, hablando de Morelos, hablando de Hidalgo, que inició la independencia, que continuó la independencia, pero los detallitos y demás los alumnos van a dar al exponer su biografía, al resaltar lo más importante de ellos y por tanto ampliamos el conocimiento. Una técnica más es la técnica del interrogatorio, la técnica de las preguntas verbales y abiertas. Es considerada como el mejor instrumento de apoyo o de auxilio en la educación. Cuando ésta se aplica correctamente, pues se obtienen los siguientes beneficios o los siguientes resultados. Permite conocer mejor al alumno y al grupo. Máxime cuando es tu primer grupo o es un grupo nuevo, es un grupo que no conoces nada de ellos, que nunca te había tocado,
y que por tanto apenas los vas a conocer y que por tanto no sabes quiénes son realmente cada uno de ellos. Y es un grupo de 40, de 50 alumnos. Permite conocer mejor al alumno y al grupo. Diagnostica las dificultades y deficiencias del alumno y del grupo. Sobre este diagnóstico o base, inicia un trabajo de recuperación y orientación junto a sus alumnos. Permite resaltar sus aspectos positivos que una vez detectados, estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular a los negativos. Ayuda a comprender la conducta, los intereses, los valores, la filosofía que orientan la vida o sus pasos. Puede adquirir el aspecto de diálogo o conversación entre maestro y alumno. Facilita la aproximación y la confianza entre maestro y alumno y además repasa la clase para una mayor consolidación del conocimiento. Como ves, esta técnica del interrogatorio es muy amplia, es muy vasta y te trae una gran cantidad de beneficios que si sabes manejar bien esta técnica, obviamente te va a permitir lo que acabamos de ver. Ver las virtudes y ver las carencias que tiene el grupo o que tienen los alumnos. Visualizar, como se dice, quién es quién. Quién es el estudioso, quién es el aplicado, quién es el rebelde, el renegado, quién es el apático, quién es el gracioso, quién es el bromista que se encuentra dentro de la clase y no esperar a que a la semana, 2 semanas, vayas apenas descubriendo quién es quién, sino que a través del primer día, compañeros, buenos días, te presentas, etcétera, etcétera, pues empiezas a interrogar. Primero, pues, ya sabes, lo clásico. Cada uno va a exponer su nombre, los datos, etcétera, de dónde viene y lo más importante. Ejemplo, compañeros, yo les voy a dar lo que viene siendo, ¿qué te parece? Les voy a dar yo la materia de estructuras socioeconómicas. Y es la primera vez que doy ese grupo, nunca le había dado. Pero para poder entender estructuras socioeconómicas hay que entender que es la continuación de Historia de México. Por tanto, compañeros, quisiera saber por qué esta materia la dieron apenas hace 2 meses que terminó el semestre anterior. ¿Quién me puede decir 3 personajes de la independencia de México? Abierta la pregunta. Y para todos. Sin hacer ningún comentario, si nadie la contesta. Cuando te das cuenta de que cero en historia. O sea, andan mal, y anda mal todo el grupo. ¿Alguien me podría decir cómo se integraba la sociedad novohispana cuando fue la Nueva España? ¿Quién estaba hasta arriba y quién estaban hasta abajo? ¿Alguien puede decir la diferencia entre los criollos y los españoles? ¿Por qué unos eran criollos y por qué otros eran españoles o también llamados los peninsulares? Y así por decir. ¿Te vas dando cuenta de todo este tipo de situaciones? Estoy aquí con ustedes y tengo entendido que ustedes son bachillerato técnico en administración, aunque también está el técnico en mecánica automotriz, el técnico en gastronomía, etcétera. A ver, quiero escuchar a 2 de ustedes o a 3 de ustedes, ¿por qué escogieron la carrera técnico en administración? ¿Qué es lo que les gusta y por qué escogieron esa carrera teniendo otras opciones, técnico en poricultura, técnico en contabilidad, técnico, etcétera, etcétera? Es decir, ir haciendo preguntas que no permitan que lo estás este, como supervisando, los estás ahí instigando, sino para ir ganando esa confianza, ir viendo cómo está tu grupo y diagnosticar e inmediatamente entrar algún refuerzo para que con la nueva materia puedan entender, por tanto, los nuevos conocimientos. Esa técnica, como te dice al principio, es el mejor instrumento de apoyo o de auxilio en la educación cuando se aplica correctamente, pues como podemos ver se obtiene una gran cantidad de beneficios. Permite conocer al alumno y al grupo,
diagnosticar sus dificultades y deficiencias, porque luego entre ellos se empiezan a decir de cosas, o luego entre ellos se empiezan, ejemplo, si hago preguntas y siempre un joven levanta la mano, pues ya sabes, ¿no? Ahí sí el sabio, ahí sí el inteligente, ahí sí etcétera, ¿no? No, eso ni le pregunte a ese cuate no sabe nada, ¿sí? No, es que, oiga, aquí en la lista tengo a 40 alumnos y según la lista de 40 y aquí nada más tengo a 32. Realmente ya no vienen los otros 8. Nah, esos cuates nunca vienen, etcétera, etcétera. Entonces van dando de cuenta quién es tu grupo, sin que ellos estén viendo cuál es la finalidad o cuál es la intención de hacerles preguntas, probablemente preguntas que tampoco sientan ellos agredidos o perjudicados. Jóvenes, quiero ver en qué se quedaron. ¿Quién me dice cuál fue el último tema que vieron en Historia de México? Para ver si la terminaron o de plano. Mejor me regreso un poquito y continúo con esto. Porque estructuras socioeconómicas empieza pues, a partir de Venustiano Carranza, a partir de lo que es el triunfo de la Revolución Mexicana sobre el Porfiriato, en 107 con la acción de este año. ¿Vieron algunos de estos temas? A ver, ¿quién me dice cuál fue el último tema? No, pues que la Constitución. Ah, muy bien. Y a ver ahora quién me dice algo de que hayan visto la Constitución, las garantías sociales, el grupo tercero, el 123, sobre qué versan nada más así, no me des todo el detalle. Sí, dime más de lo que estuvieron viendo con su maestro o con la maestra de día fue fulana. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? Oigan, y también ahí vieron este tema. Bueno, dos modelos, estructuras es la continuación de México y vamos a ver nosotros desde el señor Carranza hasta Enrique Peña Nieto del 1917 hasta el año 2018 todo el proceso evolutivo a través de las obras, de las aportaciones que cada uno de los presidentes realizó o llevó a cabo. En fin. Muy bien, compañeras, con eso terminamos las dos primeras clases de didáctica, de introducción para ir conociendo la importancia de esta materia que nos ayuda a los maestros, máxime cuando somos nerviosos, máximo cuando nunca hemos llevado la carrera de pedagogía, somos profesionistas, somos ingenieros arquitectos y pues bueno, vamos a dar clase como maestros. Y ahí es donde muchos profesores dicen, bueno, ¿y cómo doy las clases? ¿Y cómo le hago para dar mi clase? Entonces, didáctica es una materia auxiliar, es una materia que ayuda al maestro, que tiene por objeto facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando herramientas, instrumentos, apoyo para que el maestro diversifique su clase y por tanto el alumno pueda tener esa diversidad y no monotonía de clase. Las dejo compañeras, nos vemos en unos segundos en Zoom para ver sus dudas, aclaraciones, comentarios, ver lo de sus tareas y ver todo lo relacionado con esta nueva materia. Nos conectamos en unos segundos en Zoom.